El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en la sinagoga y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a celebrar el Día de la Palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, porque para nosotros es muy importante. La Biblia nos viene a mostrar la importancia de las Sagradas Escrituras. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, que viene a predicar el Evangelio, y dice que viene a predicar a un pueblo que está lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, y cuando Él comienza a predicar, brilla una gran luz. Después dice la Biblia que escoge a dos hermanos, Andrés y Pedro, y les dice: venga, que quiero que sean pescadores de hombres. Después encuentra a Santiago y a Juan, están remendando las redes con su padre, le dice: síguenme. Él quiere encontrar gente que trabaje sembrando la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios. ¿Para qué? Sencillo. Para quitar las tinieblas que existen en el mundo y darnos la gran luz, la luz que viene de lo alto. O sea, ustedes y yo no sabemos cómo actuar para agradar a Dios. Ustedes y yo no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no conocemos a Dios. Entonces viene Jesucristo, y como nosotros tenemos el desconocimiento de cómo agradar a Dios, Jesucristo viene y nos dice cómo es que tenemos que agradar a Dios, cómo es que tenemos que servir a Dios. Y luego invita a otros hombres, representados en Andrés y Pedro, en Santiago y Juan, ¿a qué? A que sigan trabajando, extendiendo el reino de los cielos. Escuche cómo dice entonces en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 16, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo está en tinieblas, Jesús trae una gran luz
la palabra. ¿Y cuál es la invitación? Al arrepentimiento, porque el reino de Dios ya está cerca. ¿Y qué significa que el reino de Dios ya está cerca? Que en cualquier momento nos llega la pelona. Que la muerte es lo más seguro que tenemos, más seguro que el desayuno de mañana. Que nacimos con el compromiso de morir y que está a la esquina. Y el que no quiera morir, que no nazca. Así de sencillo. Pero todos nosotros tenemos que morir. Entonces, si tenemos que morir, queremos conocer qué hay más allá. Después de la muerte, después que nos tienen allá en el cementerio, ay, ¿qué va a pasar con nosotros? Eso está revelado aquí. A eso se le llama la palabra de Dios. Es la revelación, es la manifestación. Dios nos enseña lo que nosotros no sabemos. Y cuando no sabemos algo, estamos en oscuridad. Tenemos desconocimiento. Y cuando comenzamos a saber algo, la mente se nos ilumina. Dios nos viene a iluminar con su palabra. Pero la palabra de Dios no solamente es una lámpara para nuestros pasos, como dice el Salmo 119, 105. Además, Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, ahí mismo estamos leyendo el 4, 12, en adelante. Pero un poquito más atrás, en el 4:4 de San Mateo, Jesucristo nos viene a decir qué es la palabra de Dios, qué es para nosotros. ¿Por qué tenemos que leerla? ¿Por qué tenemos que tenerla presente? No solamente porque es una lámpara para nuestro paso, una luz en el sendero, sino porque además, escuche lo que dice el Señor, ¿qué es? Mateo 4:4. 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, según Jesucristo, la palabra de Dios también es un alimento espiritual. Y dice Jesús, la gente de San Francisco no debe vivir solamente de pan, también debe vivir de la palabra de Dios. Entonces, vean ustedes por qué la iglesia celebra hoy el Día de las Sagradas Escrituras, el Día de la Palabra de Dios. Porque es, según Jesucristo, un alimento para el alma. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues veamos, si no solamente debemos vivir de pan, sino también de la palabra de Dios, queda la interrogante. ¿Ustedes están viviendo solamente de pan o están viviendo de la palabra de Dios? Se lo pongo más fácil. ¿Cada cuánto lees la Biblia? La Biblia, Padre. Eso es para los curas, eso es para la monja. Y la leen los evangélicos. Error, error, error. La Biblia es de nosotros los cristianos. La Biblia no es de los evangélicos. La Biblia es de los cristianos, que somos nosotros. Y es necesario de que ustedes sepan por qué la iglesia celebra el Día de la Sagrada Escritura. Porque fue la iglesia católica la que hizo la Biblia para que usted y yo la podamos leer. Esto no lo saben los evangélicos. Pero los evangélicos no saben quién hizo la Biblia. Los evangélicos cargan la Biblia, pero no saben quién la hizo. No sabe quién la hizo. Y lo más cómico en este caso es que los protestantes se llaman evangélicos, se llaman cristianos y cargan la Biblia, pero no saben quién hizo la Biblia. La Biblia no cayó del cielo así por arte de magia, ¿no? La Biblia alguien la hizo, porque Biblia, mire, Biblia significa pequeña biblioteca, o sea, donde hay varios libros, y aquí hay 70, bueno, en esta no, porque esta es la protestante, hay 66, en la católica hay 73. Y entonces los protestantes dicen, es que los católicos le pusieron 7 libros en la Biblia. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia más grande! Los católicos no le pusieron 7 libros a la Biblia. ¿Sabe cuántos libros le puso la Iglesia Católica a la Biblia? A ver, le damos un caramelo al que adivine. ¿Cuántas le puso?
Son 73. Pero ¿cuánto le puso? Porque ellos dicen, la Iglesia Católica le puso 7 libros. No, la Iglesia Católica no le puso 7 libros, le puso 27. Porque resulta que cuando Cristo vino, ya existía el Antiguo Testamento con 46 libros. Más nada, 46. Pero después que viene Cristo, Cristo funda la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el año 382, el Papa San Dámaso I, le agrega a la Biblia 27 libros, que a lo mejor ustedes lo han escuchado. Entre ellos está el Santo Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, las cartas de San Pablo. Todo eso se lo metió en la Iglesia Católica. 27. O sea, usted agarra la Biblia, está partida en 2 partes. Antiguo Testamento y la segunda parte es Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Pero los 27 libros del Nuevo Testamento no existían. Lo escriben los apóstoles, los hombres de Dios, y luego la Iglesia Católica recopila, va y agarra entre tantos libros que habían en el mundo, tantos libros que habían en el mundo, la Iglesia Católica agarró 27 y se los metió a la Biblia. Entonces, por eso la Biblia se divide en 2 partes, porque está compuesta en dos épocas, llamémoslo así. Antes de Cristo, Antiguo Testamento; después de Cristo, Nuevo Testamento. Pero los evangélicos no saben quién le metió esos 27 libros a la Biblia. No sabe quién recopiló los libros y quién hizo la Biblia. Ellos no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Sencillo. A ver, pregunto, ¿alguno tiene, bueno, yo me imagino que sí, ustedes tienen hermanos mayores y hermanos menores, ¿verdad? O ya saben eso, que hay hermanos mayores y hermanos menores. Pregunto, ¿ustedes creen que el hermano menor se acuerda cuando nació el hermano mayor? ¿Por qué no? Porque ellos no existían, los menores no existían cuando nacieron los mayores. Ahora pregunto, ¿y los mayores pueden recordar cuando nacieron los menores? Ah, sí. ¿Por qué los protestantes no recuerdan quién hizo la Biblia? Porque no existían. No existían. ¿Por qué la Iglesia Católica sabe y recuerda quién hizo la Biblia? Año 382, el Papa San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica hizo la Biblia? Porque es la que es mayor, tiene 2000 años, es mayor. Ellos son nuestros hermanos, pero son menores. ¿Cuántos años tienen los protestantes? A ver. ¿Hace cuántos años nacieron los protestantes? La Iglesia Católica nació hace 2000 años. ¿Y los hermanos menores, los protestantes, cuántos años tienen? Nacieron en el año 1520. Su papá, Martín Lutero, tiene 505 años, desde el 17, nacieron en el 17, pero uno le pone 20 para redondear. En el año 1517 nacieron los protestantes con Martín Lutero. ¿Por qué ellos no saben que la Biblia tiene 73 libros y que la hizo la Iglesia Católica? Porque nacieron ayer. ¿Qué se van a estar acordando? El hermano menor recordando de cuándo nació el hermano mayor. A ver, le patina y coco, le patina y coco, le patina y coco. Claro, pero la Iglesia Católica sí sabe quién hizo la Biblia, sabe cuándo nacieron los hermanos menores. La Iglesia Católica ya llevaba 1500 años, 1500 y pico de años. Cuando nacieron los hermanos menores, los evangélicos. Los protestantes no saben eso. Y ellos vienen y luego le dicen al católico, la Iglesia Católica le puso 27 libros. Mentira. Cuando la Biblia nació, completa, Antiguo y Nuevo Testamento, que fue en el año 382,
La Biblia nació con 73 libros. Luego viene el papá de los protestantes que se llama Martín Lutero, en el año 1517. Pongámosle 20 ¿cómo es? Para redondearnos, ¿verdad? Y Martín Lutero no le gustaban 7 libros de la Biblia. Le pregunto, ¿ustedes estarían de acuerdo que alguien le quitara un libro a la Biblia? Esto lo están viendo también los protestantes. Le pregunto a los protestantes, ¿ustedes estarían de acuerdo que alguien le quitara un capítulo a la Biblia? ¡Uy, no! Ya va, un momentico. Cuando Martín Lutero nació, la Biblia tenía 73 libros. Cualquier Biblia, en el mundo entero. Biblia cristiana. 73 libros. Martín Lutero no le gustaron 7 libros, pero Martín Lutero había leído Apocalipsis 22:18. El que le quite o el que le ponga algo a la Biblia, se ha borrado del libro de la vida. Y dijo Martín Lutero, no me gustan, pero no los puedo quitar. Y los puso al final, después del Apocalipsis, puso los 7 libros que a él no le gustaba. Nació Simón Bolívar. A ver, ¿se acuerdan cuándo nació Simón Bolívar? ¿O no estaban con eso? ¿En el año qué? Por ahí, ¿no? Yo tampoco me acuerdo cuándo nació Bolívar. ¿Y cuándo murió Bolívar? Tampoco, ¿eh? Bueno, pero nació Simón Bolívar y resulta que Simón Bolívar cuando nació se encontró con una Biblia solamente. No existían 2 Biblias ni 3 Biblias. Solamente existía la Biblia con 73 libros. ¿Ah? Y luego viene, y antes, ¿se acuerdan que Bolívar, creo que, yo como que estudié que Bolívar había muerto por ahí en el año 1830, por ahí no fue? Por ahí. Bueno, ustedes buscan a ver. Pero en el año 1825, mire, año 1825, vienen los protestantes y dicen, no nos gustan 7 libros de la Biblia. A ver, ¿qué protestantes están de acuerdo que le quiten? No un libro, no un capítulo, no un versículo. ¿Quiénes están de acuerdo que le quitemos 7 libros? Y todos los protestantes se unieron y dijeron, vamos a quitarle 7 libros a la Biblia. Le pregunto al protestante que me está viendo ahorita en este momento, ¿usted hubiese existido en el año 1825? ¿Usted hubiese permitido que le quitaran 7 libros a la Biblia? ¿Qué dice Apocalipsis 22:18? El que le quite o el que le ponga. ¿Cómo dice ahí? ¿Sí? El que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto. Y un poco más. Caramba, y se ha borrado del libro de la vida. La Iglesia Católica le dijo a los protestantes, no le pueden quitar ni un capítulo. No estamos de acuerdo. Y los protestantes, pues nosotros le vamos a hacer nuestra propia Biblia. Y es cuando nace la Biblia protestante con 66 libros. Porque ya existía la Biblia protestante. En el año 1825 ya existía la Biblia protestante. Pero con 73 libros. Igualitica a la católica. Igualitica. Pero hasta el año 1825, todas las Biblias católicas y protestantes tenían 73 libros. Y es en el año 1825 que los protestantes, Sociedades Bíblicas Unidas se llama, se unieron todos los protestantes y le quitaron 7 libros a la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis 22:18? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si le añade. Ahora vamos a ver si le quitan. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¡Ah, bárbaro! Los protestantes no saben esto, eso se llama ignorancia. Es más, yo reto a cualquier protestante que en el mundo esté viendo este video, lo reto. Busque a ver si en el año 1800 la Biblia protestante tenía
66 libros. Lo reto. Hágalo al menos por estudio, bueno, usted quiere estudiar, pues. A ver si es verdad que el cura está hablando mentiras o está hablando verdad. Y verá que en el año 1800 todas las Biblias tenían 73 libros. Con el permiso de quien le quitaron 7 libros. Entonces dice, ellos como son ignorantes y agarran a los católicos ignorantes, le dice, la Iglesia Católica le puso 7 libros. ¡Qué ignorancia más grande! No le puso 7, le puso 27, todo el Nuevo Testamento. Pero es que nosotros no le quitamos. Oh, sí, ustedes le quitaron 7 libros en el año 1825. Búsquenlo para que vean, así de sencillo. Cuando el católico sabe esto, entonces el católico sabe que la palabra de Dios no se puede tomar como si fuera cosa de hombre. Está escrito en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 13. Está escrito. No se puede tomar como si fuera cualquier libro. Hay que tomarlo como lo que es en verdad, como palabra de Dios. Pongan cuidado, 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice el 13? Sí. Entonces el segunda de Tesalonicenses, si no es blanco es negro. Si no es primera, es segunda. ¿Qué dice? Ay, entonces, ¿qué está leyendo usted? A ver, otra vez, busque a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo, entonces, 2:13, entonces, si no es 1, es 2. ¿Qué dice el 2? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuanto recibiste. Ajá, es primera de 2:13. Es 2:13. Escuche. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste las palabras de Dios que oíste de nosotros, las recibiste como palabra no la recibiste. No la recibiste como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Otra vez la va a leer, pero se lo voy a explicar antes. Él alaba y bendice a Dios que los cristianos han tomado la Biblia no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. ¿Qué significa no como palabra de hombre? O sea, no le pueden quitar ni le pueden poner. Si es palabra de hombre, se le puede quitar y se le puede poner. Pero si es palabra de Dios, ni se le puede quitar ni se le puede poner, como dice el Apocalipsis. Solamente hacemos esto. Si es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta que nosotros, por qué decimos en la misa, palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Significa, no le puedo quitar, no le puedo poner, la acepto como es. Y dice Pablo, nosotros alabamos a Dios porque cuando la palabra de Dios llegó a ustedes, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es en realidad, como palabra de Dios. Pero eso no lo hicieron los evangélicos. Los evangélicos cuando llegaron a la palabra de Dios, la agarraron con 73 libros, pero pensaban que era palabra de hombre. Y en el año 1825 le quitaron 7 libros. ¿Creen ustedes que eso es correcto? ¿Algún protestante en el mundo aceptaría que yo le quitara un libro a la Biblia hoy? ¡Ay, no! Me agarro la vestidura. Y entonces, ¿qué tal si usted hubiese estado en el año 1825, cuando sus pastores protestantes, por eso se llaman protestantes, le quitaron 7 libros a la Biblia? ¿Qué tal? Otra vez, léalo mejor. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Por qué damos gracias a Dios? De que cuando recibiste la palabra de Dios, Que cuando recibieron la palabra de Dios, miren, que oíste de nosotros, esa palabra de Dios que oyeron de los apóstoles, la recibiste no como palabra de hombres, la recibieron no como palabra de hombre. Si fuera palabra de hombre, le podemos quitar y la podemos poner. Los católicos la recibimos como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Los protestantes la recibieron como palabra de hombre. No estamos de acuerdo con estos 7 libros. No, esos no son inspirados por Dios, esos son cosas de hombres. Vamos a quitarle esos 7 libros.
No, señor, así no es. Repita otra vez nuevo. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombre. Los católicos la recibimos, no como palabra de hombre. Los protestantes la recibieron como si fuera palabra de hombre. Vamos a quitarle 7 libros. Sigue. Sino según es en verdad la palabra de Dios. Los católicos la recibimos como palabra de Dios, no se puede tocar, no se puede cambiar. Por eso continúa con 73 libros. Pero los protestantes juegan con la Biblia y hacen lo que les da la gana. Y se llaman cristianos evangélicos. Y lo peor es que el católico no sabe quién hizo la Biblia. Y el protestante que me escucha, ¿cómo que la Iglesia Católica hizo la Biblia? Claro. No, pero es que la escribieron los apóstoles. Oye, ¿por qué se confunde? No es capaz de entender que una cosa es escribir y otra cosa es hacer. Yo nunca he dicho que la Iglesia Católica escribió la Biblia. Yo lo que dije fue que la Iglesia Católica hizo la Biblia. ¿Es lo mismo? No. Escribir lo hicieron los profetas y lo hicieron los apóstoles. Hacerla significa que un libro estaba en Roma, carta a los romanos, otra estaba en Éfeso, carta a los efesios, otra estaba en Filipo, carta a los filipenses, otra estaba en Corinto, carta a los corintios. Y hacerla significa, agarró el libro que estaba en Roma, lo trajo, lo metió aquí. Está haciendo la colección. Biblia significa pequeña biblioteca, colección. Agarró el que estaba en Éfeso, lo trajo para acá. Agarró el que estaba en Corinto, lo trajo para acá. Los metió aquí en un solo libro. Eso se llama Biblia. Varios libros coleccionados en uno solo. ¿Eso quién lo hizo? La Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Y hoy estamos celebrando que la Biblia es palabra de Dios. Y dice Jesús que es un alimento espiritual para nosotros, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dijo que esto era palabra de Dios? La Iglesia Católica. Miren la ignorancia de los protestantes. Los protestantes dicen que la Biblia es palabra de Dios, pero no saben por qué ellos creen que la Biblia es palabra de Dios. Un día llegó una testigo de Jehová, estaba con otro testigo de Jehová, enseñándole cómo se le predicaba, y de paso a los monaguillos. Iba por las parroquias a predicarle a los monaguillos, que el cura no se diera cuenta. Y yo estaba recién ordenadito. Y llegaron a predicarle a los monaguillos. Y llega un monaguillo y me dice, padre, los evangélicos. Y yo me fui, pero yo andaba así sin sotana. Pero yo estaba jovencito. Y cuando llegué me dijo, ¿usted es el sacristán? Le dije, sí, yo soy el sacristán. Dijo, mire, los curas los engañan a ustedes. Los curas les están mintiendo. Venga que le vamos a predicar la palabra de Jehová. Yo le dije, ay, a mí me parece bonito eso que usted me predique. Pero, ¿y qué es eso? La palabra de Dios, ¿qué es eso? Dijo, ¿no conoce la Biblia? Yo le dije, pues, yo este libro yo lo conozco, yo lo he visto por ahí. Pero es un libro, papel aguanta con lo que le pongan. Le dije yo, ¿no? ¿Cómo? Pues el papel aguanta con lo que le pongan. ¿Por qué voy a creer que esto es palabra de Dios? Eso es un invento de cualquier tonto por ahí. Dijo, hombre, está blasfemando. Eso es palabra de Dios. Y le dije, pero... está bien, está bien. Yo quiero creer que eso es palabra de Dios. Pero ¿quién le dijo a usted que eso era palabra de Dios? Dijo el pastor. Y le dije, ¿quién le dijo al pastor? Dijo otro pastor. Y le dije, ¿quién le dijo al otro pastor? Dijo, no sé. Yo le dije, pero tuvo que ser una persona muy importante que le dijo, y muy de Dios, para decirle al mundo que eso era palabra de Dios, para que ustedes lo crean, para que nosotros lo creamos. Y usted no sabe, yo sí sé quién lo hizo. Usted va a ir a preguntarle a su pastor, ¿quién le dijo al mundo que esto era palabra de Dios? Si se lo dijo un borracho, un ladrón, un sinvergüenza, un asesino, un ateo, un sinvergüenza por allí, yo no le creo. Pero si lo dijo un hombre de Dios, un ministro de Dios, un apóstol de Dios, eso sí lo creo. ¿Sabe quién fue el que lo hizo? El Papa de la Iglesia Católica en el año 283. Y se lo dijo al mundo. En el sínodo romano. Se lo dijo al mundo. Esto es palabra de Dios. Y como era el embajador de Cristo, como era el Papa, el representante de Cristo, el mundo entero creyó que eso es palabra de Dios. Y por eso ustedes y yo hoy celebramos el Día de la Palabra de Dios.
Y por eso los protestantes cargan la Biblia debajo del brazo diciendo que es palabra de Dios. ¿Quién se lo dijo, tontos? Se lo dijo la Iglesia Católica. Pero la ignorancia es atrevida. Esto lo ignoran los protestantes. Ellos lo ignoran y no hay quien se lo predique, no hay quien se lo enseñe. Y la ignorancia es atrevida. Como son ignorantes, agarran la Biblia y dicen, la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia, a Petronilo. Le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Hoy Jesucristo entonces nos viene a mostrar a nosotros que existe la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento existía solamente 46 libros. Eso que Jesucristo está hablando, pero Él no está hablando del Nuevo Testamento porque todavía no existía. Existía solamente el Antiguo Testamento. Pero esa palabra de Dios, incluyendo el Antiguo e incluyendo el Nuevo, a pesar de que en ese tiempo el Antiguo solamente era el que existía, con 46 libros, es palabra de Dios y trae para nosotros grandes beneficios. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16, San Pablo le escribe a Timoteo para qué es importante la palabra de Dios. O si quiere la lee desde el 14, 3:14 en adelante. San Pablo le va a decir a Timoteo que las Escrituras son tan importantes que tenemos que estudiarlas desde niños. Cosa que nosotros no lo hacemos. Pero que la Biblia dice que hay que estudiarla desde niño. Pero también dice qué importancia tiene y qué gana la persona que lo estudia. Escuche. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras? Desde la niñez. Papá. Mamá, ¿le enseñó a los niños, a su hijo desde niño las Sagradas Escrituras? Si es así, 20 puntos. Si es no, 0-1 por el pecho. Está raspado. Cuando llegue a los ojos de Dios está raspado. 0-1. Porque la Escritura debe enseñársele desde pequeñito. Hago un paréntesis. Aquí vamos a comenzar la lección divina. Todos los domingos, Dios mediante. Donde ustedes deben tener su Biblia. Si no la tienen, allá tenemos Biblia. Una Biblia por familia. Y donde se reúnen aquí a estudiar la palabra de Dios por esto. Porque tenemos que conocerla desde niño. Padre, yo a morir de viejo y no la conozco. No importa. Comience. Nunca es tarde. Pero comience. Y vamos a comenzar la lección divina aquí. ¿Para qué? Para que su hijo desde niño conozca la Sagrada Escritura. Para que usted antes de morirse conozca la Sagrada Escritura. Porque desde niño... Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué gana uno con leer las Escrituras desde niño? Atención. Las cuales te pueden hacer sabio. Si usted lee la Biblia, la palabra de Dios lo hace. Repítalo. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué logra usted enseñándole a su hijo desde niño las Sagradas Escrituras? Que su hijo sea un sabio. Levante la mano. No, mejor no levante la mano. Papá y la mamá que le han enseñado al niño la Sagrada Escritura para que sea un sabio. Después se lamentan. Dice, yo no sé qué me pasa. Mire, mi hijo tiene 15 años, pero no lo aguanta nadie. Mi hijo tiene 15 años, pero agarró los malos caminos. Ahí tiene una chusmita. Y amenaza con quitarse la vida, con cortarse la vena. Anda pues fumando droga. Yo creo que ya, imagínese, es macho y anda con otro macho que ya y se van a casar los dos. Válgame Dios. Es mujer y anda con otra mujer. ¿Qué le pasaría? No tiene sabiduría, no tiene la sabiduría de Dios. Nada, le falta. Aquí lo que hay es pura oscuridad, puras tinieblas, no hay luz. No hay quien le ilumine. ¿Quién es el culpable? Papá y mamá, que no le enseñaron desde niño la Sagrada Escritura para que adquiriera sabiduría. Papá y mamá quieren que su hijo sea doctor, ingeniero, que sea una persona estudiada y que sea un profesional, pero no quiere que conozca la palabra de Dios para que tenga
Sabiduría. Qué triste. La iglesia hoy nos dice, hay que celebrar el día de las Sagradas Escrituras para que la gente se anime a leer la Biblia, a enseñarle a los niños desde pequeñitos la Sagrada Escritura para que adquieran sabiduría. Otra vez repítelo y sigue. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Sabio para qué? Para la salvación. ¿Sabio para qué? Para la salvación. En castellano, las Sagradas Escrituras te hacen sabio, te ayuda a conocer qué es lo necesario para alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que debo hacer para alcanzar la salvación? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Véanlo. Y no es eso lo que ustedes quieren, ser salvos, ser santos. Eso lo adquirimos en las Sagradas Escrituras. La sabiduría que nos lleva a la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Y esas Sagradas Escrituras le van a dar la fe que es en Cristo Jesús. La fe en el Señor. Y escucho lo que viene. Atención. Toda la Escritura. Importancia de las Escrituras. Todas las Escrituras. Es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. No es invento de los curas. Es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Y útil para. Y es útil. Sirve. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué sirven las Escrituras? Para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar. Papá, mamá, ¿usted ha enseñado a sus hijos? Sí. ¿Le ha enseñado con las Sagradas Escrituras? Por eso su hijo es un sinvergüenza, o a lo mejor un desobediente, es un grosero. Por eso usted dice, ay, yo tuve mala suerte con mi hijo, yo no sé qué me pasaría. Yo que a mi hijo lo traté, le di lo mejor, mire, yo le di, padre, yo vendí hasta la finquita que tenía para darle el estudio, para todo. Yo le di todo lo que me pedía, hasta una moto le compré para que fuera para estudiar no sé dónde. Y yo sí, ya lo sé, pero no le dio lo más necesario. El conocimiento de la Sagrada Escritura, para que adquiriera la sabiduría, y también la Sagrada Escritura es útil para enseñar. Usted no lo enseñó con la Sagrada Escritura. Ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Sigue. Para redarguir. Para redarguir. Es decir, usted puede confirmar las cosas y decirle, mire, usted está equivocado por esto, por esto y por esto. Usted puede contradecirle a quien sea y decirle, mire, eso no es como usted lo dice. Aquí Dios dice esto. ¿Puede usted decirle al mundo, están equivocados? La verdad es esta, aquí está. Para corregir. También puede corregir, decirle al niño, no robes. Mire, aquí dice la Biblia, no robarás. No sea perezoso, aquí dice la Biblia que no hay que ser perezoso. Honra a tu padre y a tu madre, aquí dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. O sea, lo va corrigiendo para corregir a la esposa, para corregir al esposo. Para instruir. Para instruir. Va instruyendo a la persona. ¿Pero en qué? ¿En qué lo va a instruir? En justicia. En justicia. Al fin de que el hombre. El fin, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el final? Después que usted enseñe, arguya, usted corrija con la palabra de Dios, usted forme con la palabra de Dios. El fin. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con la Biblia preparamos al niño, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Y a la niña para qué la preparamos? Para toda buena obra. ¿Lo ven o no lo ven? El problema es que no lo creemos. Pero la iglesia hoy dice, vamos a celebrar el Día de la Palabra para ver si hay aunque sea un católico que lo crea. Es un reto. Yo ya sé que a usted no le enseñaron la Sagrada Escritura. Ya lo sé. Usted no tiene culpa. Por eso el próximo domingo, el próximo domingo, Dios mediante, a esta hora, a las 3, si les queda bien a las 3, si les queda bien a las 4, si les queda bien antes, o no sé, va a venir un grupo de hermanos a enseñarle cómo se lee la palabra
de Dios. ¿Cómo se hace la lección divina? Aquí. Todos están invitados. Y todos deben traer a sus hijos para que sus hijos estén preparados para toda obra buena. Debe traer a su esposa, a sus esposos. Debe traer la Biblia. Si no tiene Biblia, pues tienen que hablar con Graciela para que... Ahí hay Biblia, ahí hay Biblia. Usted puede hablar ahorita, puede decir, bueno, yo quiero tener Biblia en mi casa. Cada familia debe tener una Biblia. Y vamos a leer la Biblia. No sabe, ya sabemos que no sabe. Vamos a aprender. Y se va a venir por unos 3, 4 domingos seguidos. Cuando ya ustedes aprendan cómo, ustedes siguen y el grupo se va a enseñar en otra comunidad. Cuando ya aprendan, se van a enseñar a otra comunidad. Y hasta que todas las comunidades sepan leer la palabra de Dios. El que esté de acuerdo, el que quiera, venga. El que no quiera, se lo pierde. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo tengo que brindarle la oportunidad a todas las comunidades. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra nos indica el camino a seguir y nos muestra cómo alcanzar la salvación. Queremos hacer tu voluntad y no sabemos por nuestra propia cuenta, pero tú lo revelaste en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a aceptarla como lo que es en verdad, como palabra tuya, no como palabra de hombre. Te pedimos por los hermanos separados para que se den cuenta el error que cometieron al quitarle a las Sagradas Escrituras 7 libros. Ayúdale, Señor, para que un día se conviertan y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.